Hola a todos, mi nombre es Elena Pietroviasi, militante de Sociales Grande. Hoy estamos acá para el video de Pozo Municio, tanto del capítulo 3 como del capítulo 4, que voy a nombrar un poquito lo que dice nada más. Como siempre, la disclaimer para que puedan poner pausa y arrancamos. Bueno, en línea con todo lo que viene sucediendo en esta unidad 1, el autor dice que el aprendizaje sucede en un contexto social determinado. Es el contexto el que le va a otorgar el significado al aprendizaje, porque determina cómo se aprende y qué se aprende. El aprendizaje es algo propio de los seres humanos, que como carecemos de una inmadurez prolongada, necesitamos de cuidadores, de personas que nos vayan integrando al mundo. Los animales, en cambio, nacen con una programación genética que ya em, les permite como saber cómo desenvolverse en el mundo. Nosotros, nuestra capacidad de aprendizaje se complementa con nuestra programación genética. Recordemos que lo genético es lo que nos permite reaccionar rápidamente ante los estímulos y ante el ambiente en general. Entonces la programación genética lo compartimos con los animales y es lo que nos permite adaptarnos al ambiente, pero el aprendizaje nos permite modificar ese ambiente. El autor desarrolla que justamente es el aprendizaje el que nos permite adquirir la cultura y las capacidades cognitivas como el lenguaje, el humor, la mentira, etcétera, que son propias de los seres humanos, es decir, que los animales no las tienen. Entonces decíamos, el aprendizaje sucede en un contexto determinado. ¿Cómo caracteriza el autor este contexto? Bueno, en tres sociedades: aprendizaje, información y conocimiento. La sociedad del aprendizaje se caracteriza por una gran demanda de aprendizaje masivo y constante, es decir, todo el tiempo tenemos la necesidad de aprender y de aprender de todo, inclusive en nuestro tiempo de ocio. Y además, el aprendizaje hoy en día es cada vez más complejo. Recordemos complejidad en el sentido de Morín, lo que no permite en sí un conocimiento muy profundo. Entonces, acá lo podemos relacionar un poco con Del Alba y Pastiche. Sabemos de muchas cosas, pero de manera inconexa y pensamos que en realidad sabemos de mucho, cuando no es así. Esta demanda por el aprendizaje es encima intensificada con la escuela obligatoria masiva, primero en el nivel primario y luego hoy en la Argentina en el nivel secundario. La escuela, bueno, acá está en el PowerPoint, la escuela obligatoria intensifica esto y generó la necesidad de aprender a aprender. ¿Qué pasa? Esto, bueno, lo que se ve, si mal no recuerdo, es o en pedagogía o en introducción a la educación, lo que genera es una fuga hacia adelante, es decir, que se exija un mayor nivel de conocimiento ante todo. Un ejemplo se entiende mejor. Antes solo te pedían el primario completo, hoy te piden el secundario y ya en algunos casos es obligatorio un nivel ni siquiera terciario, sino un poco más, universitario. Esto se llama como una fuga hacia adelante. Constantemente te exigen más y necesitas capacitarte más. Esta búsqueda de capacitación constante es encima lo que determina la riqueza de la nación, lo que conocemos como capital humano. Entonces, el Estado encima intensifica este proceso. Lo que sucede es que termina sucediendo que nuestra capacidad de aprender se encuentra saturada. Esto se expresa en muchos síntomas actuales como el burnout, otros síndromes que cada vez vamos conociendo más. A mi carita está tocando ahí a la mujer que está diciéndolo. Y acá en el dibujito se expresa cómo nos sentimos en la sociedad del aprendizaje. Estímulos que nos quieren dar constantemente y nosotros nos encontramos rodeados de información que tenemos que consumir y que, bueno, claramente no podemos todo. Esto se complementa con la sociedad de la información. La sociedad de la información se caracteriza claramente por las nuevas tecnologías, con lo que conocemos como NTICs, que aceleran el flujo de información. Cuando hablamos, bueno, el flujo de información, ya sabemos que la información que nos brindan las NTICs es fragmentada, como nos decía Del Alba, confusa,
es engañosa, entonces lo que se intenta desarrollar es una capacidad de poder detectar realmente la información que es precisa. Lo que sucede es que ¿por qué es engañosa la información que nos brindan las nuevas tecnologías? Porque es contradictoria, porque omiten. Este flujo de información no vuelve obsoleto el aprendizaje repetitivo, porque nosotros podemos googlear y directamente ya tenemos la información que buscamos. Entonces, lo que se necesita es otra capacidad de aprendizaje, no tanto repetir. Por ejemplo, la típica que nos hacían aprendernos antes las capitales de todos los países del mundo, o todos los países del mundo. Hoy en día ese tipo de información resulta obsoleto. Bueno, las NTICs permiten una democratización del saber, es decir, más democrático, que todos podemos acceder a la información, pero también nos dejan sin las certezas propias de la modernidad. Claramente esto lo podemos ir relacionando con los anteriores autores y cuáles son las consecuencias en la sociedad de que no haya certezas. Fíjense cómo todo se va relacionando. En línea con esto, la sociedad del conocimiento se caracteriza por los avances de las ciencias, que es altamente especializado. Antes, por ejemplo, un médico era un médico y más o menos sabía un poco de todas las áreas. Hoy en día, si te lastimas la rodilla, tenés que ir a un médico que se especializa en rodillas. Si te lastimas el dedo gordo del pie, uno que se especializa en dedo gordo del pie. Y encima la sociedad de la información se ve atraída por el caos del flujo de la información y se pierde cierta mirada holística. Esto es lo fundamental del texto de Pozo Municio, con lo que yo les diría que se queden. Ahora bien, en el otro capítulo se habla mucho del origen del conocimiento y se nombran 3 orígenes. Racionalismo, que lo relaciona con Platón, el mito de la caverna, el conocimiento innato accesible a través de la razón. Y acá se habla un poco de la irrelevancia del aprendizaje. En segunda línea, el empirismo relacionado con Aristóteles y la tabula rasa, esta idea de que todos nacemos como una tabula rasa donde se va grabando información sobre nosotros, que permite un aprendizaje por asociación. Conocemos a través de una experiencia sensorial que permite conformar ideas. Y finalmente, el constructivismo. De la mano de Kant, aprendizaje por reestructuración, donde aprender implica construir modelos, esquemas, categorías. Esto se articula el conocimiento nuevo con el conocimiento viejo. Justamente los modelos permiten interpretar este conocimiento nuevo. Este segundo capítulo lo digo muy por arriba porque, a decir verdad, no es en mi opinión, no es lo central del texto. Con lo que nos tenemos que quedar del texto de Pozo es esta idea de, bueno, el aprendizaje sucede en un contexto determinado. La caracterización que hace este autor del contexto es muy interesante, como lo construye estos 3 modelos de sociedad que se complementan entre sí y como todos terminan en una capacidad de aprender saturada, que es algo que se ve mucho también en los niños. Esto de que, por ejemplo, cada vez aparecen más videos en redes sociales donde, si bien te explican algo, abajo aparece un pequeño recuadro con un videojuego que tal vez es repetitivo, estilo saltar o un auto corriendo una carrera, porque justamente se necesita esta aceleración de la información para que el niño pueda prestar atención a lo que le están diciendo. También es interesante el aporte que hace entre la diferenciación del aprendizaje como lo que nos permite modificar el entorno y lo genético como lo que nos permite adaptarnos al entorno, y por qué el aprendizaje es algo propio del ser humano. También relacionado con el texto del Homo, ¿cuál era? El de Tomasello. También relacionado con Tomasello. Fíjense, Pozo Municio lo pueden ya ir relacionando con todos los autores que vamos viendo. Yo les diría que hagan este ejercicio. Cada uno de los conceptos se repiten a lo largo de los autores. No es necesariamente que alguno está diciendo algo totalmente nuevo, sino que son todas visiones complementarias. Fíjense qué es lo que les sirve de cada autor a ustedes para poder ir complementándolo, que al final del día eso va a ser lo que ustedes presentan en el final. Bueno, espero que les haya servido el video. Nos vemos en el próximo.